Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde Sonipedia.com y en este video te vamos a mostrar cómo puedes usar la técnica del sampleo o el muestreo para mejorar el sonido de una batería o percusión. En el video contamos con la tutoría de Facundo Amaya, que es un productor y músico de sesión con años de experiencia, quien nos va a mostrar sus trucos y secretos para poder aplicar la técnica del sampleo y mejorar sustancialmente el sonido de una batería o percusión. Veamos el video. Bien amigos, vamos a empezar hablando del primer ítem importante dentro de lo que es el sampleo, que es el sampleo correctivo. Es una herramienta fundamental, sobre todo en el aspecto técnico, quizá no tanto en el creativo, pero fundamental para productores y ingenieros de mezcla, ya que lo que intentamos hacer es corregir aspectos sobrantes o faltantes que tengamos en nuestra toma y modificar el tono o el carácter del audio. Por supuesto, estas son cosas que podemos lograr con ecualización y con compresión, pero hasta un cierto punto. Lamentablemente, cuando la toma necesitamos llevarla a un lugar quizá un poco más extremo, el ecualizador o un compresor obviamente no nos va a alcanzar. Entonces ahí es donde ingresa el sampleo correctivo. Entonces, en este caso vamos a analizar un ejemplo un poco extremo quizá. Una grabación que se realizó durante pandemia y que me enviaron para mezclar. Se trata de una versión de una canción de Amy Winehouse, donde participó justamente el guitarrista de Amy Winehouse, que se llama Robin Banerjee, y se realizó él desde Inglaterra, un baterista argentino, quien fue el que me solicitó que lo mezcle, cantante desde México, y así cada uno en su home studio en plena pandemia grabando la versión. Por ese motivo la grabación fue bastante precaria, sobre todo en el caso de la batería, que recibí simplemente una mezcla estéreo de una toma grabada con 3 micrófonos según lo que deduzco, y todos dinámicos. Esto se realizó obviamente cada uno en su casa con lo que tenía a mano. Entonces vamos a escuchar primero la toma original como la recibí. Yo acá pueden ver que lo que hice fue juntar guitarra y bajo, es un trío, guitarra, bajo y batería, y separé el track de la batería que recibí. Entonces vamos a escuchar cuál era el audio que teníamos como base, del cual partimos. Bien, entonces en este fragmento podemos observar, vamos a solear, en este caso, si escuchamos guitarra y bajo, el bajo estuvo grabado correctamente, podríamos decir. La guitarra escuchamos algunos ruiditos, algunas cositas, pero sobre todo en el caso de la batería es donde tenemos el problema principal, ya que se grabó con micrófonos dinámicos. Y sobre todo el bombo es un bombo pequeño y el tambor es un tambor grave. Entonces tenemos un poco intercambiado los roles. Vamos a escuchar la batería sola. Entonces, en principio tenemos el problema de la elección de instrumentos que tenía a disposición el baterista, era lo que tenía en su departamento, y era un bombo pequeño y un tambor bastante grave, como pueden escuchar. Todo fue grabado, según lo que me explicó, con 3 canales, pero solamente recibí el track estéreo que están viendo.
por ende no tenía acceso a poder trabajar cada parte de la batería de forma individual. Entonces podemos escuchar que en el bombo tenemos bastante ataque, pero hay muy poco grave, y viceversa en el tambor. Entonces, al no tener mayores alternativas, utilizamos el sampleo. Entonces, recreando esta situación, trabajé con dos metodologías diferentes. Una un poco más tradicional, que es justamente samplear un tambor real, que de hecho lo hago a menudo. Y en este caso vamos a escucharlo solo. El objetivo era, a través de la toma, ya con la microfonía, apuntar específicamente a lo que necesitamos de ese tambor. No estamos buscando que suene completo, por ejemplo, de alguna forma, como el tambor principal de la canción, sino que complemente lo que ya tenemos, que es el grave. Tenemos la bordona, pero no tenemos el ataque y la agresividad del golpe de los 3, 4, 5K. Entonces intentamos desde la microfonía inclusive generar ese aspecto complementario al tambor que ya tenemos en el mix estéreo de la batería. Entonces lo que hice fue jugar además con la distancia del micrófono, porque esto no fue grabado con obviamente el sampler es siempre el mismo que está copiado. Entonces lo que hice fue jugar con la distancia del micrófono para poder tener un poco de ambiente similar a lo que sucede en la toma de la batería, y obviamente se comprimió para tener el ataque necesario. De ecualización, lo único que hice fue filtrar alrededor de 100 para que no haya nada de graves, porque se grabó con un condenser, y nada más, es simplemente el ataque comprimido del tambor. Entonces vamos a escuchar cómo se complementa con el audio que tenemos en el mix de nuestra batería. ¿Ok? Entonces automáticamente tenemos la presencia que no teníamos y el ataque que necesitábamos en el sonido general de la batería. Obviamente está genial utilizar galerías en general, que tenemos a disposición prácticamente en todos lados, pero la ventaja de generar el sample es que puede apuntar exactamente a lo que necesita sin perder el tiempo, básicamente, porque por lo menos a mí me sucede que al tener un montón de galerías a disposición, a veces estoy horas escuchando distintos sonidos, y quizás si grabara el sample lo podría resolver en 5 minutos, como se resolvió en este caso. En el caso del bombo tenemos un poco lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar de nuevo la batería. En este caso el ataque lo tenemos súper definido, pero no tenemos prácticamente nada de graves, ya que se trata de un bombo pequeño que además fue tomado con un micrófono dinámico. Dinámico, según lo que me explicaron, tipo 57, entonces no tenemos mucha frecuencia abajo. Entonces, por más que intentemos excitar en esa frecuencia en la mezcla de la batería, no vamos a tener mucho del bombo y vamos a complicar aún más la situación del tambor. Entonces, una vez más, vamos a utilizar un sample para complementar el aspecto faltante. En este caso nos pusimos un poquito más creativos a la hora de armar el sample y vamos a ver cómo se grabó. En este caso lo que hicimos fue utilizar un almohadón y un mazo. Entonces, en este caso vamos a escucharlo primero la toma limpia, sola. Este es uno de los métodos de sampleo, almohadones, almohadas, sillones, etcétera, que más me gusta para obtener bombos. Y sobre todo porque tiene el aire que necesitamos, que genera por ahí la compresión. En este caso lo que hice fue además filtrar, porque ataque ya teníamos, entonces no necesitábamos tanto eso. Entonces filtré y excité
las frecuencias graves, que es justamente lo que necesitamos. Entonces, con la ecualización logramos que funcione más como un subwoofer del bombo que ya tenemos. Y además utilizamos compresión multibanda, sobre todo para cortar en la parte del golpe de agudos y utilizar y excitar las frecuencias que necesitamos en graves. Entonces, escuchemos con la compresión. En este caso, la elección del compresor básicamente tiene que ver con intentar acercar el sonido al tipo de audio que tenemos en la mezcla. Entonces, más allá de la compresión, básicamente lo estamos usando para colorear y acercar, familiarizar un poco el audio del sample al audio de la bata. Entonces, vamos a escuchar, en este caso, bombo, tambor y el mix que teníamos de la batería. Entonces automáticamente empezamos a sonar como una batería real, ya completa. Entonces vamos a hacer el switch A-B para ver cómo reacciona con y sin los samplers. Ok, entonces si escuchamos la base con el mix original. Entonces, además, en este caso lo que hicimos fue poner un compresor en el bus y una ecualización. Nada, es solo un filtro como habitual de agudos y graves que se suele utilizar por ahí para eliminar algún ruidito que haya en los extremos del arco, pero nada más. En este caso el compresor prácticamente no está haciendo nada. Entonces lo que hacemos es enviar todo al mismo bus para que el compresor coloree y funcione como una amalgama entre los distintos samples y el mix original. Y finalmente una pequeña reverb al tambor, vamos a solearlo y a escuchar. Porque en este caso, si bien ya generamos el ambiente desde la microfonía en la toma del sample, pero necesitábamos que se pegue un poco más al ambiente de la batería, que tenía un poco más de profundidad en la reverb. Entonces complementamos un poquito desde ese lado. Pero básicamente, con prácticamente nada de compresión, simplemente un colorear todos los canales en el mismo bus para que puedan juntarse un poquito más. Ya tenemos un sonido bastante integrado utilizando samplers más convencionales en este caso, que es simplemente grabar el instrumento de forma aislada, como en el caso del tambor, y de forma alternativa, como lo solemos llamar, en este caso utilizando nada más y nada menos que un almohadón para generar el low del bombo que necesitamos y ese aire que le dé un poco más de vida
al ataque un poco ahogado y medioso que teníamos en la toma original. Tenemos plugins a disposición que pueden identificar el transient de la señal como para ubicar cada sampleo encima del golpe, pero en este caso yo suelo preferir hacerlo a mano e ir ubicando y probando exactamente dónde tiene que ubicarse el sample respecto a la señal original. En este caso estamos mostrando de intentar estar opuestos en cuanto a la curva de la onda, justamente para evitar problemas de fase. Esto es muy importante para lograr el objetivo. Es, digamos, un aspecto fundamental para que funcione el sampleo cuando estamos sumando distintas capas una encima de otra. Muchas veces el sample puede estar muy bueno, pero si no está bien ubicado respecto a la curvatura de onda, no va a funcionar. Entonces es bueno ser obsesivo y tomarse su tiempo para poder alinear como corresponde cada sample. Por supuesto, en estos casos siempre la mejor opción es cuando no tenemos lo que necesitamos, es realizar una grabación nueva, pero muchas veces obviamente no es posible, como en este caso. Entonces el sampleo correctivo se convierte en una herramienta fundamental para poder mejorar y hasta modificar drásticamente la situación en este tipo de casos un poco más extremos.